Cuando Dios me libertó 17 años después, que yo se lo pedí, Él me mostró un demonio que me sacó de mi espalda y me dijo que ese era el demonio de asma. Wow. Y cada vez que me daba asma, yo vivía interna semanal. Era asfixiándome, o sea, yo sentía que la muerte me quería llevar. Y de ahí salieron 12 enfermeros con una camisa de fuerza. Wow. Y me pusieron una camisa de fuerza y me dejaron interna. Oí una voz audible dentro de mí que me dijo, aquí no vocee, no alces la voz porque van a creer que tú eres loca de verdad. Wow. Tranquila. El Señor me dice, corre, huye, agarra el aceite y úngete las venas. Wow. Porque te van a venir a inyectar algo para que no te haga efecto. De ahí alabando a Dios me dice el Señor, tú tienes que salir ahora y ir al privado de al lado. Y hay una niña de 15 años que le hicieron una enviación de brujería y se volvió loca por la enviación de brujería. Me dijo, yo te traje aquí a eso. Ahora entiendo. Wow, que hace Dios con un alma. Esto aquí dice el Señor que la va a liberar y le puse la mano. El Espíritu hizo todo en lengua. Le ordenó a los demonios que salieran. La niña fue libre. Dios les bendiga, Dios le guarde a cada una de las personas que van a tener la oportunidad de ver esta entrevista en su segmento desde el anonimato, trayendo testimonio de vida que edifican al pueblo. En esta ocasión tenemos con nosotros a la pastora Sara Durán, la patriarca, como muchas personas la conocen. Para mí es mi madre. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Nicole. Dios bendiga a todos los que están detrás de esa cámara. Amén. En esta hermosa mañana, en este lugar hermoso. Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar y hablar de la grandeza del Señor Jesucristo. Un placer tenerte aquí, mami. Un placer, una honra para nosotros. Bueno, para nadie es un secreto que todo el mundo quiere saber la vida personal de los ministros. ¿Qué pasa con los ministros en su vida personal? Diciendo esto, lo primero que nos gustaría saber es de dónde viene Sara Durán, dónde nace, la niñez, cómo fue la infancia de Sara Durán y eso. Bueno, yo nazco en la familia Durán Montaz, amén. Mis padres se casaron, mi mamá me dio a luz a mí en Gascue. Tremendo. Yo nací en la clínica San Rafael y me crié en ese ambiente. Gloria al nombre del Señor. Una niñez bien, una niñez normal, una niñez feliz, diría yo, muy feliz, sin ningún choque, sin ningún tipo de cosa. Acontecimientos un poco raros también, porque tú sabes que cuando uno tiene un propósito de Dios, el diablo trata de tronchar tu vida. Así es. Olvídate de eso, vete a Moisés, mandaron a matar todos los niños, vete a Jesús, Herodes también mandó a matar a los niños. O sea, cuando el diablo se huele algo, él quiere matarte, porque él sabe que tú eres una amenaza para su reino. Hay un acontecimiento que siendo yo pequeña, yo creo que tendría 4 o 5 años, un primo mío me soliviaba y me soltó sin darme cuenta y me dio un golpe en la cabeza. Wow. Horrible, que en verdad eso fue algo terrible. Tuve a tal del otro lado. También tuve un ataque de nacimiento que nací asmática igual que tú. Esos son demonios. No voy a hablar de eso, pero cuando Dios me libertó 17 años después, que yo se lo pedí, Él me mostró un demonio que me sacó de mi espalda y me dijo que ese era el demonio de asma. Wow, y tú sabes que eso es fuerte. Y cada vez que me daba asma, yo vivía interna semanal. Eso era asfixiándome, o sea, yo sentía que la muerte me quería llevar, porque me faltaba el aire. Era un asma crónica. Me pusieron un tratamiento hasta con médicos de México y todas esas cosas, porque ya tú sabes. Wow. Y mi vida transcurrió con enfermedades en cuanto al ataque del diablo. Amén. Me fui a la universidad y en la universidad, ¿cómo conozco al Señor? Porque en la universidad, cuando yo voy a la universidad, ya yo había conocido al Señor. Yo conozco al Señor de adolescente, como de 16 años, una tía mía que se fue a vivir a los Estados Unidos, luego regresa de retirada y se convirtió allá. Ya tenía unos 15, 18 años de cristiana. Y ella vino bajo un ayuno, vino con el propósito de predicarle a la familia. Y una de las que le predicó fue a mí. Amén. Y entonces un día, en la sala de la casa de ella, cuando ella vino, ella estaba hablando. Y yo recuerdo que ella dijo bajo la unción del Espíritu, porque el Señor dice que el que le busca le halla, que el que toca se le abre, wow, que el que llama se le responde. Y yo dije, yo quiero ese Dios porque yo le estoy tocando. Yo le estoy tocando porque siempre fui temerosa de Dios. Wow. Desde pequeña me arrodillaba, mi mamá nunca me enseñó a arrodillarme porque mi mamá era católica y yo nunca la vi de rodillas. Yo nunca vi a mis padres de rodillas, ni nunca vi a mis padres tampoco rezándole a ningún santo, aunque ellos tenían santo en la casa, pero nunca lo vi de que arrodillado. Eran católicos de boca, más bien no eran profesantes, porque todo el que no es evangélico es católico. Sí, claro. Amén. Y no me inculcaron el temor a Dios. Ellos no me hablaban de Dios, mis padres no me hablaban de Dios, pero yo sí tenía un temor de Dios, porque en ellos, aunque ellos no me hablaban a mí, en ellos había temor de Dios.
como inconverso que era. Claro. Y entonces como que esa influencia que tienen los padres se le traspasa a los hijos, aunque no le hablen. Yo me arrodillaba todas las noches y buscaba de Dios, lo oraba a Dios, era muy temerosa de Dios. Luego llega esa tía mía, como te decía, y le digo esto. Y ella me dice, pues si tú lo quieres conocer, tú lo vas a conocer. Y yo le dije, le doy 7 días a Dios para que se me revele. Si Él es real, para que se me revele. Pues entonces a los 7 días Él se me reveló. Dios mío, tremendo. Él se me reveló y se me reveló en la casa de mi tía. Un domingo que yo la visitaba, ellos estaban orando y ahí me cayó la unción. Yo sentí 2 manos que me tocaron aquí, una voz que me habló, sé que fue Jesús, y me dijo, levanta tus manos y alábame. Yo lloraba involuntariamente cuando estaban orando mis tías, estaban orando con unas amigas cristianas, estaban orando en lengua, era una unción demasiado poderosa que habían en ese lugar. Y yo recuerdo que yo caí para el suelo. Y cuando ellas me miraron que yo caí, ellas dijeron, wow. O aquí hay una obra de Dios. Cuando me levanté me preguntaron que si quería aceptar a Cristo. Y obviamente yo dije que sí, ya yo estaba no tocada, súper tocada. Ahora bien, ¿cómo Dios llama a Sara al ministerio? Porque para lo que te conocemos y te hemos escuchado, sabemos que Dios te mandó a dejarlo todo, incluyendo tu profesión. ¿Cómo pasó esa etapa? O sea, ¿qué pasó ahí en medio de... ¿Qué Dios te pidió? ¿Cómo Dios te llamó y te pidió que dejara tu profesión? Explícame. Sí, bueno, no, yo estudiaba ingeniería. Estudiaba ingeniería siendo cristiana, pero hay algo que quiero decir. Yo estudiaba ingeniería, pero yo estudiaba en el espíritu. La gente va a decir, ¿cómo? En el espíritu no se estudia. No, era que yo iba a mi universidad, iba a mi iglesia, pero por ejemplo, yo tenía una prédica un día de un examen final, simplemente yo no iba al examen final. Dios mío. Porque hay gente que sienten una disyuntiva dentro de ellos. Voy al examen final. Si le dan una prédica y ellos sienten ir en el espíritu un día de un examen final, aún sintiendo, ellos no van. Porque ellos quieren cumplir con el examen final. No, yo cumplía con Dios. ¿Entiendes? Y así yo estudiaba. En la universidad teníamos un grupo de más de 60 personas que nos agarrábamos de la mano, cristianos, de diferentes facultades, y toda la petición que se metía ahí era contestada. Nosotros agarrábamos de mano orando en lengua, éramos pentecostales, y los profesores mandaban a pedir de gente desahuciada, mandaban a pedir oración por hogares, por divorcio, por gente que se caían de una tercera, así diferentes cosas graves, y Dios escuchaba. Wow. O sea, que era trabajando en la universidad. Yo daba unos cultos, creo, porque hace 37 años. Tremendo. Todos los viernes creo que era, unos cultos con megáfono, donde regábamos tratado en el patio de la universidad con permiso de los rectores. Wow, de la universidad, y eso era terrible. Tremendo. Entonces, nosotros no estábamos en la universidad nada más estudiando, sino trabajando. Haciendo la obra. Pero ya cuando nos toca casi terminar, hacer el monográfico, entonces Dios nos habla dentro de la universidad. Y Dios me dice, tú no vas a ser ingeniera, tú vas a ser misionera, y este año tu agenda está llena. En voz audible, en la universidad. Yo salía hablando en lengua, y todo el mundo me miraba. Mandaron a llamar al rector, a todo el mundo. Ahí hay una muchacha que no para de hablar unos lenguajes. Porque mientras Dios me hablaba, yo solté el bolígrafo por un lado porque estaba inscribiendo las materias que me tocaban. Ya. Y entonces Dios me dio a entender que no fuera más a la universidad. Yo obedecí a Dios, pero había un problema. Mis padres eran inconversos y yo tenía que sujetarme a mis padres. Entonces yo le pregunté a Dios qué hacía con mis padres. Dios me habló a mí misma. Dios me hablaba con voz audible, terrible, y que también al corazón. Pero Dios me hablaba al principio mucho, me habló varias veces con voz audible. Y me dijo, no, yo le voy a hablar a tu madre. No te preocupes que yo le voy a hablar a tu madre, porque mi mamá era la más exigente. La más exigente de mis padres. Mi padre, si yo decía que iba a hacer algo a mí, mi papá, está bien, hazlo, si eso es lo que tú quieres, hazlo. Claro. Pero mi mamá decía, no, aquí se va a hacer esto. Yo vivía en un hogar unido hasta la muerte, pero era un hogar matriarcal, donde mi mamá era que imponía su autoridad, un poco jezabélica, un poco autoritaria, ¿entiendes? Sí. Un poco lo que le llaman empoderada. Cosa que la Biblia dice que la mujer se tiene que sujetar a su esposo. Sí. Bueno, eso yo no lo vi mucho. A mí me daba pena de mi padre y yo siempre defendía a mi papá delante de mi mamá. ¿Qué pasa? Que cuando tengo 3 meses yéndome todos los días a la universidad, escucha bien, yo cogía los libros y todo. Haciendo creer que te iba todos los días. Sí, haciéndome creer que yo iba a la universidad, entonces yo no iba, yo me quedaba en casa de una hermana
orando en un cuarto que ella tenía. Tremendo. Y después regresaba porque el Señor me dijo que él era que iba a tratar. Y un día cuando voy saliendo, mi mamá estaba durmiendo, pero despertó y me dice, hey, ¿para dónde tú vas? Ahí yo tragué en seco porque no puedo hablar mentira porque soy cristiana. Sí, claro. Y yo me quedo así y me dice, ¿tú no vas para la universidad? Digo, no. Me dice, Dios me acaba de hablar en un sueño y me dijo que te tomó para él y que tú no ibas a terminar esa profesión. Poderoso. Ya la estaba casi terminando y que como que le estaba pidiendo a mi mamá que me dejara tranquila, que me entregara a él, que yo en su mano iba a estar segura. Entonces ahí yo entendí, wow, Dios es lindo. Poderoso. Y le habló a ella. Mire, yo le voy a decir algo, es bueno estudiar, es bueno prepararse. Hay gente que son efectivas en su profesión, que Dios lo deja prepararse, lo deja ser profesional, porque van a hacer un trabajo, porque van a llegar a una masa que una persona que no tenga X o Y profesión o X o Y preparación va a poder llegar. Pero hay gente que jamás y nunca serán efectivos detrás de un escritorio, serán efectivos con una profesión, sino haciendo la voluntad de Dios con un micrófono en la mano. Quiero hacer un paréntesis. Cuando iniciamos la entrevista, usted hablaba de Moisés, hablaba de la gente que desde niño el diablo quiso matarlo. Para los que no saben, Sara Durán no se llama Sara Durán. Sara Durán se llama Carmen Miguelina. ¿Qué pasa con tu nombre, con tu identidad, tanto físico y espiritual? ¿Y por qué todos te conocen por Sara y por qué el cambio de nombre? Dios me cambió el nombre. Cuando me convertí de adolescente, Dios me cambió el nombre. Tremendo. Dios habló y dijo que mi nombre, que había un nombre, una piedrecita con mi nombre y que era Sara. Porque mi nombre está mezclado con los demonios. O sea, yo nací el día de San Miguel y entonces me pusieron eso, pero el nombre me marcaba y esa potestad me hizo una liberación también. Wow, poderoso. Me hizo una liberación y me cambió el nombre. Entonces, desde hace más de 40 años, unos 44 años, no se me llama así, sino se me llama Sara. Tremendo. Pero en mi cédula está ese nombre. Sí, claro. Entonces, vemos parte de tu trayectoria. Y es bíblico, perdón, porque a Pablo le cambió el nombre, Sí. a Abraham le cambió el nombre, Sí, a Sara le cambió marca, el nombre, o sea, el nombre marca. Cuando Dios quiere hacer un cambio por completo en tu identidad, en tu esencia, te cambia el nombre. Así es. Eso es tremendo. Bueno, vemos tu niñez, vemos lo que ha pasado. Ahora bien, para ya entrar en materia de perseguido por el llamado. ¿Cómo Sara Durán inicia el ministerio? ¿Qué pasa en el ministerio? Cuéntanos algunas cosas del ministerio, de lo que Dios te mandó a hacer, del llamado, algunas cosas que haya pasado. Bueno, ya cuando mi mamá se da cuenta que yo no voy a la universidad, pues tenía más libertad y el ministerio entró de lleno. Comenzamos a invitarme, comencé a predicar a iglesias. Hay algo muy importante. Miren, señores, yo duraba 2 horas leyendo la Biblia de madrugada. Tremendo. Y no me dormía. Era una exigencia de Dios. Me pasaba de madrugada unas 4 o 5 horas orando. O sea, cuando tú entras orando, cuando tú entras ayunando, ayunaba cada rato 7 días, 3 días corridos sin comer nada, 2 días, podía ser una semana también entregando a las 3, a las 6, dependiendo, pero en un trajín de ayuno, ¿verdad? O sea, en una disciplina de ayuno. Dios primero me entrenó para poderme usar con poder en el ministerio. Sí. Entonces Dios me comenzó a llevar a lugares, cuando yo llegaba a los lugares había liberación, pero me llama la atención, algo de lo que más me gusta del ministerio del Señor en mí es la palabra. O sea, una revelación de la palabra, era algo marcado. Sí. Porque hay gente que tiene marcado los milagros, pero luego cuando te preguntan qué apostasía, tú te quedas mirando en el aire. Wow, tremendo. Y yo nunca fui a un instituto bíblico, pero sí me comí el rollo. Sí tenía libros. Sí, leía libros que me ayudaban, como la teología sistemática de Pirman. Yo leía libros que me ayudaban a entender mejor las escrituras y me era revelado por el Espíritu muchos misterios. El primer libro que leí fue Apocalipsis, por mandato de Dios. Y el primer mensaje que prediqué fue: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Tremendo. Oye, en Apocalipsis. Luego me metió en el libro de Cantares. Son libros difíciles para iniciar. No, Cantares. Y me invitaban a dar un desglosamiento en las iglesias del libro de Cantares, porque era tremendo lo que Dios me había revelado del libro de Cantares. Y así me fui cogiendo auge. Yo comencé dentro de la iglesia y después Dios me comenzó a sacar en campaña. De verdad que era algo extraordinario, gente que se le alargaban los pies, milagros, sobre todo una unción especial para embarazadas, gente que tenían un vaciado, Dios le ponía todo y salía embarazada, gente que no podían tener hijos. Tú ves, porque dentro de los dones de sanidad que habla, hay dones marcados. Por ejemplo, Gigi habla, Dios lo usaba mucho para sanar VIH-Sida. Wow, sí. Entonces, cada cual hay como que tiene una línea, exactamente, algo marcado de los dones. Dones de milagro, don de ciencia.
Mira, lo que había en mí era tan poderoso que yo botaba tanto aceite que ponían unos envases y se llenaba de aceite, yo haciéndole así a la mano. Entonces yo le pedí a Dios que me quitara eso, porque entonces andaba mucha gente detrás de mí y se podía vislumbrar una idolatría y Dios lo hizo. Tremendo. Lo quitó de mí. También tenía un don que la gente dice que ese es el don de ciencia, no sé. Que por ejemplo, si Dios te iba a sanar del cáncer, Dios te libre y te guarde, a mí me daba el dolor donde tú lo tenías. Agudo, entonces a ti se te liberaba de eso, pero yo duraba hasta 3 días con el dolor. Y vomitando, con todos los síntomas que tú tenías, se me pasaba a mí. Entonces tú eras libre, después tú me llamabas que ya tú no tienes nada. Entonces eso te hacía sufrir por los demás. Después de un tiempo yo le dije, Señor, si te place, quítame esto, porque yo no quiero esto, porque se sufre mucho. Pero por el evangelio hay que sufrir y por las cosas de Dios hay que sufrir. El que no es perseguido y sufre no tiene el verdadero evangelio. Cuéntenos, para ya entrar en la esencia de esta entrevista, pero antes de le voy a hacer esta pregunta para entrar a la esencia. Cuéntenos algunos sucesos que le hayan pasado de persecución, predicando. Yo tengo entendido que le sacaron pistola y todo eso. Cuéntenos algunos sucesos. Sí, no, bueno, te voy a contar uno. Estando en Sabana Perdida, no sé si tú te acuerdas, porque tú estabas, era una tarima alta, y yo predicaba, yo recuerdo que predicaba hace años en el Salmo 50, su último verso, el que ordenare su camino le mostraré la salvación. Entonces yo comencé a hablar del orden. Y comencé en Génesis, que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios comenzó a ordenarla. Entonces comencé a decir que si hay un desorden en el trabajo, si hay un desorden en el hogar, entonces me metí en el homosexualismo. El homosexualismo es un desorden. Claro. No es la voluntad de Dios, porque Dios varón y hembra lo hizo. Así es. Y ahí había un homosexual que no era de este país, un argentino con una 45, y él se acercó a la tarima, la sobó y me dijo, maldita, bájate de ahí, cállate. Y yo la miré y le dije, sube tú y bájame a ver si Dios es un muñeco. Dios mío. A ver si mi Dios es un muñeco, un pedazo de papel como el tuyo. Bájate que te voy a matar. Y le dije, dispara rápido que me voy para el cielo. Pero cuando yo miré atrás no estaba ninguno de los pastores y eran como 10. Toditos habían ido a un lugar y me dejaron sola, pero Dios no me dejó. Entonces eso es uno de los acontecimientos. En otra campaña un borracho partió una botella y me la quería clavar por ahí. Y cuando me la iba a clavar, ¿qué se hace? O sea, cuando él venía huyendo con esa punta clavada, me la cayó por tierra. ¡Bum! Lo tumbó el Espíritu Santo y lo revolcó, vomitó demonio y Dios lo liberó. Cuenta el testimonio para entrar en materia de la vez que te disfrazaste, porque te andaba buscando para matarte. Sí, me tuve que disfrazar porque había una persona afuera, porque nosotros liberamos una hija de esa persona que venía del satanismo puro. Ya no estoy hablando de brujería y hechicería, lo que eran satanistas, me saben, o sea, del luciferismo, del satanismo puro, de lo que se ponen las uñas negras, se pintan de negro y eso. Y entonces esa persona estaba ahí, la hija de esa persona era militar. Y me fue a buscar, voceando en la calle, que me iba a matar y yo tenía que salir. Porque yo no estaba en mi casa, estaba en una casa y yo tenía que salir de ahí porque yo tenía que predicar. Era en un pueblo. Entonces yo me tuve que disfrazar, me puse una peluca, unos pantalones jeans, me pinté bien pintada, una peluca corta, y yo tenía el pelo largo igual que tú. Entonces yo me hice un moño así como ancho, me puse esa peluca rubia, ya tú sabes, me puse unos jeans, una blusa, y le pasé por el lado y él voceando Sara Sal, y me monté en una guagua y vine para acá. Tremendo, perseguido. Pero me lo dijo Dios, fue Dios que me dijo que me disfrazara para yo poder salir, porque yo decía, Señor, ¿y cómo yo voy a salir? Quítame ese hombre de ahí, porque ese hombre tenía 2 horas afuera y no se podía salir, que me iba a matar. Wow, mami, tú tienes tantos testimonios de vida edificantes. Yo quiero entrar en materia, pero me acordé de otro ahora. Me acordé de cuando estuve en la guagua que Dios te dijo que le diera la galleta a la muchacha, que iba a hacer brujería para San Juan. Bueno, sí, esa vez yo iba a predicar para el 11 de Azo, para Sabanallego, en una iglesia. Y me monto y se monta una mujer al lado de mí porque no había nadie. La mujer llevaba un espíritu de brujería, era una morena, una molleta, lo que le llamamos aquí, de esas que son, tú sabes, una cuartona. Y tenía un postizo de cola. Y en ese tiempo no se usaba mucho postizo, o sea que ella tenía un postizo y se sentó ahí con su cara. Yo estoy orando, pero yo siento de repente como que me anda mucha hormiga por el cuerpo, algo terrible. Digo, Señor, ¿y qué? Y me dice, la que va de al lado de ti. Me dice el espíritu, ella va a pasar a hacer una brujería para matar a su esposo. Wow. Escucha bien, para matarlo. Y entonces yo comienzo a hablar en lengua y la mujer me topa porque yo tengo los ojos cerrados, recostados así de la ventana, recostada, perdón. Y me dice, doña, ¿qué es lo que usted tiene encima? Y yo le dije, será lo que usted tiene encima, porque lo que yo tengo encima se llama Espíritu Santo y Fuego. Dios y lo mío. que usted tiene encima se llama el diablo. Así mismo tú sabes cómo yo soy, que yo soy clara. Y entonces ella comenzó a blasfemar de Jesús. A maldecir y a blasfemar de Jesús. Cosas que no se pueden decir.
Entonces, bueno, yo no sé si esto es creíble para la gente que no tiene fe, pero esa mano, cuando ella comenzó a decir todas esas palabras, esa mano se me levantó sola para darle una galleta así por la boca. Sola involuntariamente. Yo la tenía que meter aquí. Yo la tenía que meter aquí abajo. Impresionante. Y hacer así. Mire, y la mano me hacía así, y ella mirándome la mano. Cuando yo creía que estaba tranquila, la sacaba la mano, volvía a hacer así. Hasta que por fin yo la metí ahí y dejé que se calmara y la dejé ahí hasta que se calmó. Tremendo. Porque yo no entendía esa dimensión, pero sí yo entendía que Dios quería, como que era Dios porque era involuntaria. Pero tú dirás, ¿y para qué Dios va a corregir? El Espíritu Santo, eso no está en la Biblia, va a decir la gente. Créame que yo estudio la Biblia y yo sé que eso no está en la Biblia. Pero eso me pasó a mí. Sí. Cuando yo llego al lugar donde yo iba a predicar, yo me siento como un vacío. Yo no sé si aquí hay gente de los que no escuchan que me están captando. Yo sentí como cuando tú desobedeces a Dios, Dios se te va. Yo sentía como un vacío. Yo llegué a esa iglesia de tarde, casi de noche, como a las 5 de la tarde, 5:30. Oye bien, y cuando yo llego, yo me tiro en el altar y hay un hermano orando. Inmediatamente el Espíritu Santo toma a la hermana, y cuando toma a la hermana, el Espíritu Santo me dice, tú tienes que hacer lo que yo te mandé a hacer en la guagua con esa mujer. Dios mío. Yo dije, Dios mío. Y me dice, tienes que hacerlo. La mujer, yo vi donde se desmontó. Ella se desmontó en el mismo lugar donde yo iba, pero como 2 esquinas antes de donde yo me quedé. Pues el Espíritu Santo me dijo, ve para allá. Digo, Señor, pero es que yo no sé dónde ella vive. Ella me dijo, yo te llevo. Literalmente el Espíritu Santo me decía, dobla aquí, dobla aquí, dobla aquí. Cuando yo llegué frente a la casa de ella, me dijo, ahí es. Wow. Oigan bien, yo subo unos escalones que hay como unas gradas para subir a la casita, porque la casita tenía unos escalones, no había luz. Y cuando yo miro para adentro, ella estaba ahí. Me dice, Señor, toca y dale la galleta. Ay, mi madre. Escucha bien. Dios mío. Y yo dije, Señor, pero que eso no está en la Biblia. Yo comienzo a cuestionar a Dios, eso no está en la Biblia. Pero me llegaba a la mente lo que dice Corintios, multitud de operaciones. Están los dones, pero están las operaciones. Sí. ¿Entiendes? Y digo yo, del Espíritu. Lo puede leer en Corintios 14. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando yo toco la puerta, la mujer sale y me dice, ya predicadora, ¿y qué usted hace aquí? Digo, Dios te mandó esto. ¡Pah! Y le di por la boca. Y cuando le di por la boca, ella cayó por tierra y comenzó. Vinieron unos hermanos de ella a quererme. Dice, no, cálmala. Es Dios que me está corrigiendo a través de ella. Predicadora, yo era predicadora igual que usted y soy descarriada. Wow. Y Dios me está corrigiendo para que yo no vaya a matar a mi esposo con esa brujería. Impresionante. Dios me está corrigiendo. Y ahí me tomó el espíritu, me volvió la unción porque te dije que me sentía vacía. Y comencé a hablar en lengua y comencé a predicar un mensaje y se llenó ese lugar con 11 personas de los vecinos. Y cuando yo terminé, las 11 estaban de rodillas aceptando a Cristo. Wow, impresionante. Perseguido por el llamado. Ahora sí, vamos a entrar a la esencia de esta entrevista. En esa etapa de tu vida, en el apogeo del ministerio, te casas, concibes hijos, el proceso más fuerte que te tocó vivir en esa etapa de tu vida. Bueno, uno de los procesos más fuertes, porque ese no fue el más fuerte, pero uno de los procesos más fuertes fue que a mí no me entendían. En la iglesia que yo era, a mí no me entendían, no entendían que yo tenía que orar 7 horas, 8 horas, no entendían mi dimensión, me hallaban extrema, me hallaban esto y por fin decidieron, escondida, llevarme a un centro de unidad de enfermos mentales. Escuche. El diablo tenía un plan de llevarme a ese lugar y Dios lo dejó porque todo obra para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito. Cuando hay un propósito, Dios deja que las cosas pasen, porque eso tiene que pasar. Resulta que me dijeron que íbamos a orar por una persona. Y cuando llegamos a ese hospital, a la UCE, que llegamos a la 5ª planta, yo veo que no hay privados. Tú sabes que los privados tienen un número, 401 en la 4ª planta, 301, 302 en la 3ª planta. Pero entonces la 5ª planta era una puerta de 2 hojas con un ojo mágico. Y él tocó un timbre y de ahí salieron 12 enfermeros con una camisa de fuerza. Wow. Y me pusieron una camisa de fuerza y me dejaron interna. Tremendo. En ese lugar. Yo me acuerdo, y esto no lo sabe nadie, que yo del suelo decía, o sea, cuando me pusieron la camisa de fuerza, yo forcejeando, caí para el suelo, pero ellos me ponían la camisa de fuerza, 12 enfermeros, hombres los dos. Y yo me acuerdo que yo dije, hijo de Satanás, dijo. Y voceé diciendo así. Y oí una voz audible dentro de mí que me dijo, aquí no voceé, no alces la voz porque van a creer que tú eres loca de verdad. Wow. Tranquila. Y me iluminó la mente el Espíritu Santo. Qué bueno es tener intimidad con Dios.
y tener la mente del Espíritu Santo. Cuando David huía de Saúl, que se tuvo que hacer el loco cuando llegó a donde el rey de Aquís. O sea, estate tranquila, y si tú te estás tranquila, bueno, pues tú te estás haciendo pasar por una loca, estás dejando que yo te haga todo. Pero antes de ir, como era orar por un enfermo que yo iba, yo había llevado un aceite ungido que yo había ungido bajo una unción y estaba en mi cartera. Resulta que me metieron para una habitación y me dejaron ahí y yo lo oí hablando de que ellos volvían a hacer algo. O sea, ahora volvemos con el medicamento. El Señor me dice, corre, huye, agarra el aceite y úngete las venas. Wow. Porque te van a venir a inyectar algo para que no te haga efecto. Tremendo. Oye, estoy hablando de parte de Dios, como que que tengo que dar cuenta. Y ahí hay gente que me está escuchando que están siendo perseguidos por el llamado. Estamos contando esta parte, pero yo he sido perseguida hasta fuera del país para que me lleven presa, pero esa parte no la vamos a contar. O sea, a mí me han llevado a tribunales fuera del país por predicar la palabra, es la segunda parte. ¿Qué pasa? Que yo me unjo las venas, las dos venas, porque no sé en qué lado que me van a poner lo que es, me unjo las venas y al ratito llegan los enfermeros con una sustancia blanca, una jeringuilla al lado de mí, porque era una habitación doble, había una señora y a ella le inyectaron primero y yo vi lo que causó. A ella le entraron la jeringuilla y ya, boom, hizo así de una vez. Entonces el Espíritu de Dios me decía, no te va a hacer efecto, pero hazte la dormida. Wow, cuando ellos me metieron la jeringuilla, ellos me inyectaron y a mí no me pasó nada, yo no sentí nada. Y yo me hice la dormida así, y yo, ya está bien. ¿Qué pasa? Que como yo pensaba que estábamos dormidas, ellos dejaron la puerta sin seguro, porque la podían trancar desde afuera y dejarnos nosotros ahí trancar. Ellos nada más la trancaron. Y cuando él se fue, yo me puse a orar de rodillas y comencé a orar porque la otra mujer estaba durmiendo, levantando mi mano, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, no voceando, pero gloria a Dios, aleluya. Señor, yo estoy aquí, mírame aquí, Señor. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué has permitido esto? Porque en todo esto yo estaba herida por lo que me estaban haciendo. ¿Qué pasa? Yo tenía un dolor muy fuerte porque era gente que yo amaba mucho y todavía la amo. ¿Qué pasa? Que ahí alabando a Dios me dice el Señor, tú tienes que salir ahora y ir al privado de al lado, porque ahí hay una niña de 15 años que le hicieron una enviación de brujería y se volvió loca por la enviación de brujería. Y la mamá es cristiana y está orando ahí, ella te interna. Tremendo. Wow. Y me dijo, yo te traje aquí a eso. Ahora entiendo. Wow, lo que hace Dios por un alma. ¿Qué pasó? Y yo dije, Señor, pero me van a ver. Me dice, no, yo están jugando domino para atrás. Yo abrí la puerta, mire, eso hay que ser valiente, porque si te agarran, entonces te inyectan de verdad. Y ya yo no me había ungido, porque cada vez que me veía intentar, el Señor me lo mostraba, entonces yo me ungía para que no me hiciera efecto. Fui al lado para no ser muy extenso. Ahí la mujer se asustó, digo, hermana, Dios me mandó aquí. La mamá, yo le vi la Biblia, era cristiana. Dios dice que su hija tiene tu y usted le está preguntando a Dios ahí. Sí, porque su papá, que no es cristiano, le inyectó aquí. Dice el Señor que la va a liberar. Y le puse la mano. El Espíritu hizo todo en lengua. Le ordenó a los demonios que salieran. La niña fue libre. La mujer me abrazó y me dijo, gracias. Digo, mire, ore por mí, que yo estoy aquí interna. Pero usted no tiene nada. Digo, sí, pero Dios me trajo para libertarle a su hija. Y me volví otra vez para la habitación. Luego lo mismo pasó con la señora de al lado. Dios me dijo, la voy a despertar de lo que le inyectaban, porque ella le está pasando esto, no voy a decir, algo muy serio. Su familia le estaba haciendo una maldad para quedarse con su herencia. Y me dijo el Señor, yo quiero que ella sea salva, porque ella va a morir pronto. Y entonces el Señor la despertó, aceptó a Cristo llorando y se arrodilló y dijo que sí, que quería a Jesús. Y Dios la salvó. A los 7 días, el doctor va donde mí y me dice, venga a mi oficina, mire, usted no tiene nada. La esposa de ese doctor, parece que tenía que ver con eso, tuvo una revelación conmigo o algo así. Me dijo, usted no tiene nada, usted lo que está un poco ansiosa porque usted es como perseguida por lo que usted ve o por lo que usted hace. Mandó a buscar al padre de mis hijos y me sacaron de ese lugar. ¡Wow! Impresionante. Este testimonio de vida nos deja 2 enseñanzas. La primera enseñanza es que Dios es capaz de hacer lo que sea. Gloria al Señor, aleluya. Y la segunda enseñanza es que los que portan a Dios y tienen esencia de Dios van a ser perseguidos. No van a ser perseguidos, no es persecución porque tú te metiste en un chisme, porque tú cometiste un pecado, porque tú cometiste una falta. La verdadera persecución es por la palabra de Dios, es por el llamado, es por una profecía, es por el fundamento. Así es. Estas 2 enseñanzas nos dejan esto. ¿Algo final que quiera decirnos?
hay personas ahí que me están escuchando, que están siendo perseguidos. Hay personas ahí que están siendo odiados. Hay personas ahí que el marido lo está persiguiendo. Hay personas ahí que lo obligaron a casarse con alguien en el evangelio que ellos no querían y están sufriendo una persecución ahora. Y todo es para que tú conozcas la voz de Dios, y cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Todo esto es para darte discernimiento, y cuando Dios permite algo, Él te va a sacar de ahí. No temas. Él te va a sacar de esa situación. No temas. Solamente pondrán la mano en ti hasta donde Dios le dé el permiso. No podrán hacerte daño. Mira la vida de José, que fue a la cárcel porque Dios quiso. Permitió que la mujer lo acusara porque Dios quiso. Tú eras un plan, porque si José no va a la cárcel, no se acerca al copero y al panadero, que eran los que lo iban a acercar al faraón. Todo es con un propósito. Amén. Gloria a Dios. Y esta experiencia lo que me hizo ver a mí era que esta persecución me iba a sacar al destino profético, a las naciones y a donde Dios quería que yo fuera. Amén. Todo me obró para bien y me dio discernimiento para saber dónde estaba el diablo y dónde estaba Dios. Wow. Nada, Dios le bendiga, Dios le guarde. Esperemos que esto sea de bendición para su vida. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.